Si Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales en Venezuela, las inversiones en exploración y producción petrolera del país podrían extender su declive. Así lo dijo, en esos términos, con esas palabras, la Agencia Internacional de Energía en su informe mensual correspondiente al mes de marzo. Según el organismo, que por cierto depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el futuro de la industria petrolera en Venezuela y del país en sí mismo bien podría depender de que se encuentre un balance entre dos necesidades divergentes, y explicó: la necesidad de atender a la población y remediar el deterioro que años de negligencia han dejado en el sector petrolero. Esta agencia resalta que el resultado de 14 años de chavismo en el área de los hidrocarburos se traduce en una caída de la producción de 700,000 barriles diarios, de los 3,2 millones que reportaba en 1998 a 2,5 millones en 2012. El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, muy rápido denunció este jueves que la Agencia Internacional de Energía defiende los intereses económicos de Estados Unidos. Dijo que el comunicado en cuestión manipula información contra Petróleos de Venezuela y el gobierno venezolano. El ministro recalcó que Venezuela seguirá con sus proyectos para incrementar las capacidades productivas del país en materia de hidrocarburos, con los distintos planes de inversión que se adelantan ya en la faja petrolífera del Orinoco. Con esto dicho, vamos a saludar a Alejandro Grisanti. Él es economista senior para la región andina de Barclays Capital. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Tú no te especializas en el tema petrolero, pero sí es importante entender la discrepancia que por meses se ha tenido en términos de las cifras que ofrece el gobierno venezolano, las que recaba la Agencia Internacional de Energía, y no solamente en materia de producción, el diagnóstico sobre futuras inversiones, por ejemplo, también difieren, y el diagnóstico general sobre la situación de PDVSA es muy contrastante. ¿Cuál es entonces la realidad? ¿Cuál es el reto principal que tiene? ¿No es la infraestructura? ¿Es un reto financiero? ¿Cuál es para ustedes? Sí, mira, Gabriela, yo creo que es muy importante en Venezuela el poder incrementar la producción petrolera, independientemente de la fuente que uno tome, sean fuentes oficiales o sean fuentes extraoficiales por el lado de la OPEP. Lo que encontramos es que en todas las fuentes encontramos una fuerte caída en los últimos 14 años de la producción petrolera venezolana. Venezuela es el país con las mayores reservas del mundo, con reservas que no se están aprovechando, y viene más bien en una caída fuerte de la producción. Aquí de lo que se habla también, y yo creo que también de ahí surge la molestia del ministro, es precisamente el tema de que se apunta a quién va a ser el ganador de la elección, pero se entiende que sería por el tipo de política que seguiría o que mantendría, o la estrategia, y cómo encajaría PDVSA. En ese escenario, ¿qué es lo que ustedes están considerando? Mira, nosotros, dado lo muy corto de la campaña, pensamos que para la oposición va a ser difícil el poder retomar el efecto simpatía que se está tomando con respecto al presidente Chávez. Más sin embargo, siempre pueden haber sorpresas. En el caso de una ganancia de que el candidato Maduro gane la elección, nosotros no vemos mayores cambios en la política petrolera, y Venezuela se enfrentaría a la disyuntiva de si por fin se enseria y empieza a invertir en petróleo y empieza a invertir en incrementar su producción, o si continúa en un programa social que no son sustentables, porque son programas de dádivas de manera muy fuerte. Y que dependen, habría que agregar que dependen de un precio de petróleo mínimo en un cierto nivel, y estamos hablando de un precio de petróleo que acompañó al presidente Chávez, bueno, un salto en el precio del petróleo que hoy ronda los $100. Cuando él llegó, bueno, pues no llegaba ni a los 10, Alejandro, y ese es otro factor importante en la coyuntura internacional. Sí, efectivamente, cuando el presidente Chávez asume el poder, el precio petrolero está en su mínimo histórico. Estaba en $7 el barril, y hoy por hoy para la cesta venezolana, y hoy por hoy está en 107. Es decir, en Venezuela se multiplicó por más de 15 los ingresos petroleros. La gran pregunta es que esos ingresos petroleros no han sido reinvertidos
en el sector petrolero no ha sido reinvertido para incrementar la producción y hay muy fuertes temores de que esta tendencia de caída de la producción continúe. Es interesante cómo cuando se habla de PDVSA tendemos siempre a caer en el mismo lugar, que es el tema de la agenda social del gobierno, y si hay algo que ha sido un acierto y por todo el mundo reconocido es que el presidente Hugo Chávez logró también reducir la pobreza. Simplemente para sentar ese hecho, sin embargo, no se habla mucho de una estrategia energética. ¿Tú puedes describir la estrategia energética que hoy tiene Venezuela, separándola un poco de la estrategia en la agenda social? Mira, efectivamente la estrategia energética de Venezuela, o sea, ha intentado cubrir esa estrategia energética diciendo de que ellos buscan menores producciones para defender mayores precios. Es decir, que Venezuela viene conjuntamente con la EPEP buscando mantener la producción o reducir la producción para mejorar los precios. Sin embargo, Venezuela ha perdido muchísima competitividad dentro de la OPEP. Venezuela es el único de los países de la OPEP que en los últimos 14 años ha venido cayendo su producción petrolera. Todo el resto de los países OPEP o de los países petroleros tienen incrementando de manera agresiva su producción petrolera, con lo cual deja a Venezuela en una gran desventaja. El invertir hoy en petróleo en Venezuela se puede reducir en muchos más programas sociales a futuro. Si Venezuela duplica su producción petrolera, cosa que está totalmente en capacidad de hacer, puede incrementar mucho más su inversión social y repartir esa inmensa riqueza que tiene Venezuela entre todos los venezolanos. Vamos a usar las declaraciones del propio ministro, porque es importante hablar de lo que dice Rafael Ramírez en respuesta a este informe de la Agencia Internacional de Energía. Las inversiones comprometidas en 2012, 22.000 millones de dólares, las inversiones en 2013, 25.000 millones de dólares. Se ha firmado con Eni, la italiana, Petro Junín y Petro Centenario, que es para la construcción de una refinadora y también para la explotación de petróleo. Por supuesto, todo lo que toca a la faja del Orinoco es un proyecto es un proyecto multimillonario que requiere tiempo, eso hay que subrayarlo, requiere dinero, eso también hay que subrayarlo, y probablemente requiere de socios. Pero con estas inversiones comprometidas para este año, ¿no está haciendo PDVSA su tarea, Alejandro? No, mira, Gabriela, con estas inversiones lo que hace PDVSA es lograr mantener sus niveles de producción. Y a las mismas cifras oficiales yo me remito, o sea, a las mismas cifras que publica PDVSA y que firma año tras año el ministro Ramírez. En Venezuela, en los últimos 9 años, es decir, del 2004 al 2013, la producción petrolera ha caído en casi 600.000 barriles de petróleo. Por eso te digo, independientemente de los niveles y de la discrepancia que hay en los niveles en la parte de producción petrolera, la realidad es que incluso dentro de las cifras oficiales se ve una muy marcada y una fuerte caída de producción petrolera, y eso es lo que preocupa. Invertir en petróleo para Venezuela es invertir en futuro. Invertir y producir más petróleo en Venezuela es invertir en mayores y mejores programas sociales a futuro. Es crear riqueza para todos los venezolanos. Sí, me queda poco tiempo. Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, dice: la bitácora de trabajo que dejó el presidente Chávez para PDVSA antes de fallecer va dirigida a mantener la política petrolera que hasta ahora se ha manejado. ¿Qué significa esto específicamente en esa estrategia? Mira, yo creo que PDVSA con la muerte del presidente Chávez va a lograr, y de acuerdo a lo que se viene haciendo, sea un candidato o otro candidato, los ganadores. Yo creo que PDVSA va a invertir más en producción y PDVSA por fin va a poder empezar a ver, los venezolanos van a poder empezar a ver incremento en la producción petrolera relativamente importante. Tenemos una empresa que está en condiciones normales sin problema alguno. Rafael Ramírez, ¿qué dices tú? Mira, yo creo que una empresa que está focalizada en muchas áreas y no solo en la de producción petrolera, y las cifras mismas oficiales de PDVSA sí lo demuestran. Aquí no solamente hay que hablar de las inversiones, sino de lo que se hace con lo que ya se extrae, del importantísimo fuerte subsidio que hay para la gasolina. Por ejemplo, debemos decir y recordar a nuestros televidentes internacionales que la gasolina se está importando en el caso de Venezuela. Ese es un dato importante, sobre todo porque estamos hablando de un precio mega subsidiado, la gasolina más barata del mundo. Con lo que ya se extrae y la renta que se obtiene de lo que ya se extrae, ¿qué decir de esta parte, Alejandro, sobre el uso del recurso petrolero? Mira, en esa parte del subsidio, una de las cosas más tristes
es que es un subsidio que va a las clases más pudientes, aquellas personas que tienen carros, que tienen camionetas, que consumen mucha gasolina, y no aquellas personas que usan el transporte público, que generalmente son los sectores más desposeídos de Venezuela. Entonces, el subsidio en Venezuela es un subsidio regresivo que financia a los ricos y empobrece a los pobres, y eso es necesario de cambiar. Y hoy por hoy, incluso antes de la campaña presidencial, el ministro Ramírez habló de que era necesario revisar el subsidio, lo cual significaría que pronto en Venezuela estaría planteado un incremento en el precio de la gasolina. Estaba revisando, además Venezuela no sería el único caso en donde se habla mucho del efecto que tiene el subsidio a combustible, que efectivamente beneficia típicamente, pues no a las personas que va destinado el subsidio, sino a quienes tienen más auto, más recursos, etcétera. Estaba revisando, Alejandro, datos del profesor Pedro Luis Rodríguez del IESA, y él hablaba que 58% de la producción de crudo se paga, pues digamos que en full. El resto, estamos hablando de compromisos, contratos con China, con Cuba, con Nicaragua. 17% queda al mercado local. Nuevamente, enfocarnos en el uso del recurso, sobre todo por el tema financiero. ¿El peso de la deuda de Venezuela les preocupa, no les preocupa? ¿Ha salido a emitir también bonos? ¿En dónde está PDVSA en ese lado financiero? Mira, en el lado financiero PDVSA ha venido incrementando muchísimo su endeudamiento. Su endeudamiento lo ha multiplicado casi por 5, es decir, se ha multiplicado por 5 veces el endeudamiento que tenía en los últimos 5 años, y como te dije anteriormente, ha venido cayendo la producción. Aquí hay un punto importante para el resto de los latinoamericanos. En Venezuela se está empezando a plantear, sea un candidato el que gane, o sea el otro, sea Nicolás Maduro, o sea Enrique Capriles, el revisar los subsidios que Venezuela otorgaba a países del exterior. Yo hiciera un llamado de reflexión y de cuidado a República Dominicana, a Jamaica, a Nicaragua y a la misma Cuba y Haití, que vendrían siendo los países más afectados si Venezuela llegase a revisar su política petrolera y su política de subsidios internacionales. Que también lo tocó la agencia en ese informe, la diplomacia petrolera, con una deuda que, si no me equivoco, 93.000 millones, pero con la devaluación, no olvidemos el efecto de la devaluación que tú mismo has dicho no es suficiente como corrección, disminuye la deuda a unos 79.000 millones de dólares en varios estudios que he revisado. Por último, yo quiero levantar, digamos que ponerle una dimensión correcta a una declaración que me pareció dramática, y estoy hablando de una persona que quizá les va a parecer a ustedes pues polémico. Dice, PDVSA está muy mal manejada, es muy corrupta, se ha desviado a una compañía que construye casas, que maneja ganado, que hace otras actividades que no tienen nada que ver con el petróleo y el gas. Gustavo Coronel, él fue electo en el Congreso de Venezuela en 1998, pero obviamente se le vincula mucho con ese golpe contra el presidente Chávez en 2002. Alejandro, ¿qué decir de ese diagnóstico? Es una pregunta importante porque ante quien lo dice es una teleconferencia del Consejo de Seguridad Energética de Estados Unidos, es decir, que no es menor la declaración ante quien la está diciendo. ¿Es exagerada ese diagnóstico o no? Mira, uno no tiene pruebas para comentar, digamos, un diagnóstico de ese tamaño. Sin embargo, PDVSA ha estado metida en negocios, digamos, que suelen ser o que suelen llamar la atención. Recordemos que el fondo de los trabajadores de PDVSA fue invertido en un fondo aquí en Estados Unidos, y ahí se produjeron grandes pérdidas de casi 600 millones de dólares. Es decir, los fondos de los trabajadores, de las pensiones de los trabajadores de PDVSA perdieron 600 millones de dólares. En teoría el gobierno dijo que los iba a reponer, pero sí, efectivamente hay casos fuertes de corrupción. La maleta que llegó a Argentina por Antonino Wilson, pareciera que está involucrado también PDVSA. Tiene este caso del fondo de pensiones que se está estudiando aquí en los Estados Unidos, y hay mucha suspicacia sobre los arbitrajes que ha logrado montar PDVSA entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio no oficial, haciendo política cambiaria y posiblemente recibiendo grandes ganancias para unos pocos. Y no tocamos el peso de, bueno, una plantilla de más de 110.000 empleados que ahora tiene, que con los años, bueno, ahora de ese tamaño es PDVSA, y el diagnóstico final de Gustavo Coronel, que dice que su opinión es que la compañía no puede ser rescatada. Es una delicadísima declaración. Alejandro Grisanti, economista senior para la región andina de Barclays Capital, gracias por poner en perspectiva todas estas idas y vueltas en declaraciones sobre el diagnóstico de PDVSA.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.